Mi nombre es Pierre Giuseppe Copa Hernández. Como ya lo escucharon, soy miembro del Movimiento Canábico Mexicano. Y el día de hoy voy a darles una presentación acerca de la historia de la regulación en México, cómo empezó el activismo en México desde la primera vez que se generó y los eventos más importantes acerca de la regulación, porque me parece que es muy importante estar informados acerca de este tema. Y bueno, a continuación me quisiera empezar con nuestras 4 demandas, que son cultivos individuales y asociados sin fines de lucro, privados y sin límites de plantas para uso personal e individual. Nosotros no queremos que se nos siga criminalizando por cultivar las plantas que sean. El predictamen último nos está diciendo que nuestro límite son 6 plantas, ¿no? Entonces nosotros, ¿por qué seríamos criminales? ¿Por qué mereceríamos ir encarcelados si cultivamos 8, 20, 200? Realmente no nos estaría haciendo criminales. Y realmente nosotros también podemos cultivar plantas de tabaco y realmente mientras no las vendamos, no hay una criminalización. Entonces, esto no solamente nos criminaliza, sino también es discriminatorio para los usuarios medicinales que necesitan más de 6 plantas para crear RCO, por ejemplo, que realmente teniendo 6 plantas no creas un RCO. Entonces, creo que es muy importante que las personas puedan cultivar sin necesidad de registrarse en ningún padrón de usuarios. Entonces, lo que pide nuestro primer punto. Nuestro segundo punto es no criminalizar ni limitar la posesión de cannabis para uso personal sin fines de comercio. Realmente aquí estamos hablando de que no queremos posesión mínima. El movimiento canábico mexicano ha estado en pie de lucha todos estos meses, desde el octubre pasado, haciendo plantones, porque no queremos que siga habiendo extorsión policial en nuestro país. Y realmente la posesión mínima, sabemos todos, es una herramienta para que la policía nos extorsione. Entonces no queremos seguir siendo criminalizados por la posesión de la flor de la marihuana. Queremos espacios de consumo seguro y tolerado, un trato igual a fumadores y espacios de consumo social privado, con reducción de riesgos. Queremos que donde se permita el humo de tabaco, se permita el humo de marihuana. Y que donde esté prohibido el de tabaco, esté prohibido el de marihuana. Es una idea que hemos comentado muchas veces con nuestros legisladores, que realmente no estamos buscando un beneficio, pero queremos los mismos beneficios que los fumadores de la planta de tabaco. Entonces, en nuestro tercer punto consta de que también queremos que estos espacios se le aplique una reducción de riesgos, y aparte no solamente a la marihuana, sino que quizá también el tabaco se le aplique una cultura de reducción de riesgos. Entonces podría haber este efecto que nosotros creemos muy positivo. Y nuestro cuarto punto es un trato digno, que la ley esté basada en la ciencia, ética y derechos humanos, que no discrimine, que reconozca y defina claramente el consumo responsable para uso personal adulto. Ni en los predictámenes nuevos ni en las leyes que tenemos actualmente vigentes nos reconocen, no reconocen en ninguno de ellos el uso personal adulto ni el consumo responsable. Realmente el consumo responsable es algo que todos los que se presentan escuchándonos a nosotros sabemos que sí existe, y en el predictamen nuevo el consumo responsable no aparece ni una sola vez. Se utiliza la palabra uso o consumo lúdico. Ok, la marihuana sí tiene uso lúdico, pero también tiene uso sexual, también tiene uso deportivo, también tiene uso social. Entonces creemos que es discriminatorio englobarlo en uso recreativo, y lo que Movimiento Canábico Mexicano propone a los legisladores es que se cambie a uso personal adulto para englobar todos sus usos, y asimismo también delimitar con 3 palabras que las niñas y niños, o sea, los menores de edad, no pueden consumir marihuana. Ok, entonces ahora vamos a empezar con qué es el movimiento canábico mexicano. El movimiento canábico mexicano es un movimiento, es un bastión de lucha de consumidoras y consumidores, donde hemos diluido todas nuestras ocupaciones, todas nuestras marcas, para poder promover la legalización de la marihuana en México. El movimiento canábico mexicano es fundado en el año de 2001 por 2 organizaciones, que es AMECA, CUPID, AMECA centrado en el cannabis y CUPID centrado en las demás drogas.
y empieza a generarse en el 2001 las primeras marchas mundiales de la marihuana. Asimismo, Movimiento Canábico Mexicano, alrededor de su historia, ha llegado a diferentes logros. Entre ellos, pues, es muy importante el trabajo de educación y tolerancia que se ha generado a través del movimiento canábico desde hace 20 años. Es un movimiento que está interesado en difundir, desde que el estigma estaba más reforzado, toda esta información de reducción de daños y de ciencia respecto a la marihuana. E incluso en ciertos años fueron expulsados, fueron discriminados, y realmente se nota que el estigma se ha cambiado a través de los años, porque el día de hoy hay una aceptación muchísimo más grande de la marihuana en lo general. Hemos tenido mucho más gran oportunidad de plantarnos, de generar eventos, y definitivamente esto ha avanzado. No es como hace 10 años, que realmente a mí todavía, yo digo, yo soy muy joven, pero a mí todavía me tocó que me bajaran de una trajinera de alcohólicos por fumar marihuana en las famosas trajas de Xochimilco, y creo que el Movimiento Canábico Mexicano ha sido un gran colaborador en cómo nos hemos educado en los últimos años, y que ahora vemos mucho más aceptación de la marihuana. Asimismo, una gran labor de activismo, en la cual desde hace ya también muchos años se han generado pues actos como la plantación de las marihuanas en el periférico. Este acto muy famoso fue hecho por miembros del Movimiento Canábico Mexicano, y creo que salió en las noticias, salió en muchos medios. Y bueno, últimamente hemos generado lo que se llama los plantones, las plantaciones de marihuana, en los que también ha sido un punto de activismo y de educación. Pero hablando más contundente de cambios legislativos, pues para empezar, Movimiento Canábico Mexicano, uno de sus miembros fue aquellos de las primeras personas en conseguir un amparo por consumo de marihuana. Asimismo, en el 2015 se empiezan las actividades de cabildeo para la legalización de la cannabis medicinal, y para 2017 logramos tener el cannabis medicinal legalizado en nuestro país, aunque recuerden que, pues, a pesar de ser de esta manera, todo parece un atole con el dedo, porque hoy en día no tenemos realmente regulación en cuanto a la cannabis medicinal. Seguimos sin permisos de COFEPRIS. COFEPRIS no da reglamento, y si no hay reglamento de COFEPRIS, no podemos meter medicamentos en base a THC o CBD a nuestro país. Asimismo, se genera un día histórico en el año de 2018, ya en específico el 31 de octubre de 2018, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de que se van generando cada vez más y más jurisprudencias, da la orden oficial al Senado de que se legalice la cannabis. Actualmente estos son unos de nuestros principales documentos. Los documentos en los que nos encontramos informando acerca del coronavirus y de que estamos tomando medidas. El plantón 420 al día de hoy se ha cerrado. El plantón 420 ha cerrado sus puertas a todas y todas las personas, y también ha cancelado otros eventos de aspecto informático, de aspecto científico, de aspecto cultural y musical, a razón de que no queremos ser un spot de infección. Entonces, Movimiento Canábico Mexicano ha cerrado sus puertas. Asimismo, también sigue en pie nuestro informe acerca de que estamos en contra del último predictamen, totalmente discriminatorio, que sube absolutamente todas las multas, y tan solo te puedo decir que la multa por fumar en un parque público actualmente es de 1,700, y hoy tenemos una multa de 3,475,000 pesos. Entonces, realmente, ahora, si alguien está desinformado y se le ocurre fumar en un parque, pues realmente va a tener un castigo millonario. Entonces, realmente, el Movimiento Canábico Mexicano en este momento se posiciona en contra de este predictamen, y también acerca de la discriminación que genera el presidente Andrés Manuel López Obrador en sus mañaneras, que realmente siempre le llama uso lúdico y lo pone como algo despriorizado, como algo que merece ir después, cuando los consumidoras y consumidores ya no queremos más discriminación. Por eso creamos el hashtag Cero Discriminación en el Día Internacional de la No Discriminación.
Bueno, ahora voy a empezar a hablar un poquito de la historia del activismo en México para que tomemos algo de contexto de cuánto tiempo tiene esto y realmente todo esto inicia por Diego Rivera. Él es el primer oponente a la prohibición y realmente no lo acompañan muchas personas, pero él es el primer oponente oficial de la prohibición del cannabis y propone hacer una institución que la regule, pero pues realmente él tal vez lo que pudo fallar en ese entonces fue pues priorizar solamente el potencial artístico, cuando realmente creo que el verdadero uso es el uso personal, ¿no? E incluso sin el adulto, pues el uso personal de la marihuana. Y en 1940 tenemos a un personaje muy emblemático, que incluso pues, fue su aniversario luctuoso en el mes de febrero, que es el doctor Leopoldo Salazar, que es un psicólogo que trabaja en un centro psiquiátrico por mucho tiempo y que observa cómo la marihuana suele ser la sustancia de salida en lugar de que la de entrada, como se estigmatiza. Y él observa que la marihuana suele ser la sustancia de salida incluso de adicciones fuertes como las del alcohol. Entonces, a través de mucho esfuerzo, él logra legalizar, y no solamente la marihuana, logra legalizar todas las drogas por 5 meses en la Ciudad de México, ¿no? Y pues a través de que él en su centro psiquiátrico observa, no era suyo, pero él era doctor, era cabecilla en ese lugar, tenía un puesto importante, investiga y observa cómo la planta suele inhibir el síndrome de abstinencia. Y pues creo que esas son de las investigaciones más importantes, más primas de nuestro país, pero es una investigación mexicana. Para 1985 se proclama el Manifiesto Pacheco, este personaje llamado Juan Pablo García Vallejo. Es después de mucho tiempo, después de que se vuelve a revertir la legalización de todas las drogas por el doctor Leopoldo Salazar, ya que empieza a haber, pues obviamente, empiezan a evidenciarse muchas costumbres, muchos actos que estaban ocultos, y esto pues espantó a muchas personas, entre ellos obviamente a los políticos. Esta legalización de 5 meses que desbloqueó mucha gente oculta, pues se vuelve a generar y nos tenemos que volver a esconder. Para entonces tienen que pasar 45 años para que alguien vuelva a salir a la luz después de esta legalización. Y él es Juan Pablo García Vallejo, en el que por primera vez, en primera persona, en un micrófono, él admite su consumo de manera pública. Y bueno, él es también un antropólogo que ha escrito libros acerca de la marihuana en México. Él lo podemos contactar, ha ido a nuestros eventos, ha ido a nuestras marchas, es alguien muy inteligente. Y para 2001 tenemos fundado a Movimiento Canábico Mexicano de manera oficial. Y ahora vamos a pasar a algo que a muchos les aburre, pero intentaré hacerlo más ameno posible, que es la política del cannabis, pero creo que vale la pena estar informados de nuestro contexto actual de la legalización de la marihuana. Y es que las primeras menciones de legalización ocurren hasta 1999. Así tiene que pasar un ratito, son grandes los periodos, pero realmente desde 1999 nos vamos rápido, ¿no? Y el Partido Democracia Social es de los primeros que menciona esta legalización, y pues en su plataforma política, pues realmente ellos proponían de manera casi como el prólogo la revisión política de drogas en México, en especial con la marihuana, ¿no? Especialmente con la cannabis. Y ya después de un par de años tenemos al diputado del PRD, llamado Gregorio Urias, que se puede decir que es como la primera figura política en llegar y hablar con un micrófono, la primera figura política mexicana en hablar de esto con un micrófono en la mano. Y él propone que en la OEA pues debería de haber un debate, también en México, y realmente lo que pasa es que se le expulsa. Realmente de la OEA se le expulsa, se burlan de él, se carcajean. Y en México no fue muy diferente, al nivel de que pues ni siquiera nunca de ninguna manera salieron estas ideas de él hasta mucho después. Pero sí, él es el primer político que habla de esto, y
Otro par de años después tenemos al Partido México Posible, que durante las elecciones intermediarias de ese año, ya sabemos que pues en ese año ya estaba el PAN, o sea, ellos hablan abiertamente, ¿no?, acerca del potencial industrial del cáñamo, que este es un tema muy importante. Creo que el cáñamo tiene muchísimas posibilidades, tiene un uso industrial impresionante, pero fuera del uso industrial, hasta tiene un uso también textil, tiene un uso con el que se pueden hacer hojas, con el que se pueden hacer partes de aviones, con el que se pueden hacer bolsas, se pueden hacer cangureras, se pueden hacer mochilas, se pueden hacer cuadernos, de todo tipo de cosas, realmente papel higiénico. Entonces creo que aquí empezamos a tocar ese tema del cáñamo, que hoy en día es muy polémico en el proceso de legalización. Y para el 2006, y 3 años después, tenemos a la diputada Elsa Conde Rodríguez, del partido ya extinto hoy en día, Alternativa Socialdemócrata Campesina, presenta la primera iniciativa, como las que hoy existen, pero equivalente este año, para la legalización del cannabis en el Congreso de la Unión. Para estas alturas no fue tan burlada como el diputado Gregorio Urias, pero de todas maneras incomodó a unos miles y otra vez se le volvió a dar una absoluta vuelta de hoja, aunque se queda este testimonio más fuerte que los pasados, y realmente vemos que es un trabajo también que va disminuyendo el prejuicio. Creo que eh, el activismo ha hecho un gran trabajo en nuestro país, y asimismo creo que a través de mucho de este activismo a través de redes sociales, desde hace muchos años ha bajado y ha diluido mucho el estigma de la marihuana, ¿no? Porque en redes sociales creo que tenemos más posibilidad de expresarnos, y muchos marihuanos han salido del closet psicoactivo a través de él, a través de las redes sociales, y pues creo que sí, para 2006 ya estaba más disminuido el prejuicio. Para eso, en 2007, el movimiento canábico mexicano genera acciones políticas y apariciones públicas que concretarían por primera vez sus principales demandas. Y esto ocurre porque en 2007 se empiezan a generar las más grandes marchas por la cannabis en México. Empezamos las marchas de la cannabis por primera vez en 2007, salen en periódicos, salen en medios, se llena el centro, se llena la Alameda, y es la primera vez que hacemos una gran marcha por la legalización de la cannabis en México. No la primera vez, pero la primera vez que sí hacemos una gran marcha. Para esto, en 2008, el senador del PRD, vemos que el PRD ha presentado ya un par de veces, ha aparecido un par de veces, el senador René Arce solicita en el Congreso de la Unión que se legalice, y aquí ahora sí, el uso general de la marihuana. Para ese entonces no se propuso el uso lúdico, para ese entonces se propuso el uso general, que creo que es mucho más respetuoso que llamarlo uso lúdico. Pues él metió de plano la siembra, el transporte, la distribución y consumo, y también le metió a la importación, a la exportación, que creo que es algo muy bueno, pero no por los que tienen factor comercial, deberían de atrasar lo que tiene factor de derechos humanos, ¿no? Y para 2009, creo que esto es muy importante, en 2009 se reforma la ley contra el narcomenudeo, que mediante esta ley se estipula la posibilidad de no tener penas ningún tipo, ni administrativas ni penales, mientras portes hasta 5 gramos de marihuana. Entonces creo que esta regulación es importante, pero no positiva del todo, porque a partir de aquí los policías se encuentran un arma más para extorsionarnos. Lamentablemente en México tenemos una cultura de extorsión policial muy lamentable, y con esta ley contra el narcomenudeo sencillamente posibilita a los policías de que si tú no traes nada, sencillamente su herramienta sea traer las bolsitas de 5 gramos en la patrulla para sembrártelas en el bolsillo. Entonces creo que les dimos una herramienta para extorsionarnos, y para esto tiene que pasar bastantes años de extorsión policial para que en 2015 el gobierno de México, no, perdón, disculpen, la Suprema Corte de Justicia de la Nación justamente declara la inconstitucionalidad de la prohibición absoluta. Y esto es porque se le concede el amparo a más de
4 beneficiados. Esto beneficia que la Suprema Corte en automático, sin discutir, tenga que generar esta declaratoria de inconstitucionalidad. Y esta declaratoria de inconstitucionalidad, pues justamente también se basa en el primer artículo de nuestra Constitución, que es el libre desarrollo de la personalidad. Nosotros somos libres de desarrollar nuestra personalidad con lo que deseemos, y entre ellos somos libres de desarrollarlo con la cannabis. Entonces no nos parece justo que realmente haya una prohibición que afecte los mismos artículos de nuestra Constitución, pero así es esta prohibición. La prohibición de la cannabis va en contra de los artículos de nuestra Constitución principal. Para esto, en 2016, y sí fue Enrique Peña Nieto, no AMLO, para que no nos engañemos, Enrique Peña Nieto abre la puerta de la legalización de la cannabis para uso médico. Sí, fue Peña, fue el PRI, fue un periodo del PRI, increíblemente, y lo que él dijo textualmente es que debemos asegurar la disponibilidad y un mejor acceso a las sustancias controladas. Ojo, dijo sustancias controladas para fines médicos y científicos. Creo que me gustaría poder hablar así, hablar no solamente de cannabis, sino también de sustancias controladas en el micrófono en frente del Senado de la República, pues realmente es en 2016 que Peña Nieto abre la legalización, y es en 2017 que el 28 de abril se aprueba en la Cámara de Diputados el uso medicinal de la marihuana. Y esto se genera con un gran cabildeo a través de que el Movimiento Canábico Mexicano se pone a cabildear con todos los diputados, todas las diputadas, y empiezan a generar este movimiento tan grande que acabamos con 301 diputados a favor y 88 diputados en contra. Creo que fue una victoria verde medicinal y bueno, hasta cierta medida porque realmente seguimos sin reglamento y como les decía, sin reglamento no podemos tener comercialización legal, ni la San Pablo puede vender medicamentos a base de cannabis. Y bueno, es obvio que la COFEPRIS sigue ignorando este dictamen dado por la Suprema Corte de Justicia. Entonces también nuestra protesta siempre está presionar a COFEPRIS para que por favor nos den ese reglamento de uso medicinal y que también desbloqueen la entrada de medicamentos para aquellos que están amparados para su uso medicinal. Y bueno, más adelante en 2018 se percibe que inicia la época clímax del activismo por el consumo lúdico del cannabis, y sí hablo lúdico porque realmente empieza un boom en cuanto a la venta de bongs, en cuanto a la llegada de nuevas marcas de herramientas para jugar a México. Entonces, realmente en 2018 se observa un boom también acerca de cómo se va acomodando estos eventos y esta información en la sociedad. Realmente no tiene mucho, y el movimiento canábico mexicano desde luego empieza a aumentar en magnitud. Y para 2019, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el pasado era el uso medicinal, la declaratoria de inconstitucionalidad. Para 2019 tenemos la declaración de inconstitucionalidad para la prohibición absoluta del consumo de marihuana en el ámbito del uso personal. Para esto, en junio de 2019, el movimiento canábico mexicano inicia el plantón 420 afuera del Senado, cada martes y cada jueves. Empezamos a generar esta presencia en la cual el día en el que los senadores y senadoras están presentando Bien, su... ya estamos en el tiempo límite, entonces te Ok. pediría que haces un resumen para pasar a las preguntas. Y también Bueno, vale. puedes comentar lo de México Unido contra la Delincuencia, que ya te dan los pasos para tú conseguir tu amparo. Exactamente, eso está muy padre. A partir de los amparos se desbloqueó esta jurisprudencia. Me voy rápido. En octubre de 2019, la Suprema Corte de Justicia no acata la orden que les acabo de comentar, acerca que se dio de la declaratoria de constitucionalidad, y nos plantamos 2 plantones, casi 4 días, 20 horas.
En noviembre de 2019 entregamos a la Suprema Corte de Justicia y también al Senado y a cada uno de sus senadores la postura oficial con sus respectivas 4 demandas. Asimismo, tenemos en diciembre de 2019 que inician las caminatas canábicas, que cultivamos muchas plantas de marihuana en las jardineras del Ángel de la Independencia. Sí, cultivamos ahí en el Ángel y todos los carros pasaban y todos los carros veían las plantas, cultivamos hasta 16, desobediencia civil total. Luego, el 10 de diciembre de 2019, entramos a la Suprema Corte de Justicia para presionar a esta legalización y fuimos discriminados. Para esto seguimos avanzando hasta cultivar 16 plantas en el Ángel. El 23 de enero, el Movimiento Canábico Mexicano entregó una planta de cannabis sativa a Claudia Sheinbaum en persona, en pro a que se generara la descriminalización. Y para esto, el Movimiento Canábico Mexicano inicia su plantón 420 definitivo en pro a que siguen sin obedecer la prórroga y siguen sin obedecer la orden de la Suprema Corte de Justicia, y nos quedamos plantados indefinidamente, hasta tener una ley justa. El 5 de febrero de 2020 empezamos a generar las actividades más importantes y a reforzar el plantón para que, ahí cometí un error, una disculpa, para que en febrero de 2020 el Movimiento Canábico Mexicano iniciara su plantación y su plantón que se esperaría a los 88 días de la declaratoria de inconstitucionalidad, para que el 20 de febrero empezara el boom de medios, en los cuales fuimos visitados por muchos youtubers, fuimos visitados por muchos activistas también, fuimos visitados por muchos medios televisivos, y para el febrero 27 nos fumamos nuestra primer planta de marihuana cultivada 100% en el plantón 420, nos hicimos varios porros, para que el 2 de marzo de 2020 el MCM reprobara completamente el nuevo predictamen, generando dos conferencias de prensa, una fuera y una dentro del Senado. El 4 de marzo es muy importante saber que se aprobó en lo general este predictamen, para que el 7 de marzo generáramos el tendedero canábico en pro a la regulación, en pro al movimiento feminista, al movimiento y a la marcha feminista, en el cual hubo un tendedero de testimonios de doble discriminación, tanto discriminación por ser mujer, tanto discriminación por ser marihuana, ¿no? El plantón 420 para el 16 de marzo cierra sus puertas, esto es algo de lo que estamos hablando muy seriamente, a razón del COVID-19, en que no queremos ser un spot de contagio. Y para esto, el 25 de marzo de 2020 se cumplen 100 años de prohibición, se cumplen 100 años de prohibición de la marihuana, y hacemos una gran hoja de cannabis humana en la plaza, en el Monumento a la Revolución. Para el 28 de marzo iniciamos el plantón digital en respuesta a las recomendaciones al respecto al COVID. Y para esto, el 3 de abril, el plantón 420 cumple 2 meses de manera oficial. Y bueno, ahí pongo la imagen de qué implica el fallo de la Suprema Corte, y pues que implica que ya tuvimos que haber sido regulados desde el pasado octubre, y han seguido dándose prórrogas irregulares en los cuales nuestros derechos siguen violados. Nuestros principales eventos es sobre todo la zona de tolerancia, donde es totalmente legal fumar marihuana al 100%. Ahí no hay extorsión policial ni persecución. Generamos varias hotbox donde nos podemos poner muy pachecos, que son las actividades lúdicas, pero también tenemos las actividades de auge informativas, como el radio en el plantón, en el que participa toda la banda que va pasando alrededor de nosotros. Tenemos el curso de extracciones solventless, para que podamos generar extracciones insolventes. Y tenemos asimismo uno de mis favoritos, que es la yoga nocturna, que hacíamos cada jueves. Tenemos también eventos musicales en los que van muchos DJs a tocar psytrance, a tocar diferente estilo de música, sobre todo psytrance y reggae, creo que es lo que predomina y somos felices de esa manera. También tenemos cursos de reducción de daños, donde se le enseña a la gente cómo son las maneras más adecuadas de fumar, cómo fumar extractos, cuál es la manera más adecuada para proteger tus pulmones, también para proteger tu estado mental,
el set y el setting, y toda esta información maravillosa que nos ayuda a lograr poder hacer la cannabis pues casi inocua, ¿no? Y hacer su consumo casi inocuo. Tenemos el curso de cultivo, que es un curso que repetimos mucho, en el cual enseñamos a la gente cómo cultivar y cómo germinar semillas, cómo cuidar nuestras plantas, cuáles son los nutrientes principales para nuestras plantitas. Y tenemos también tomas de cacao terapéutico, en las cuales hacemos esta gran ceremonia en la cual tomamos cacao puro y intentamos hacer estados meditativos. Claro que en la calle es muy difícil, pero realmente creo que es lo que nos gusta, lo que nos apasiona, y pues intentamos repetirlo en nuestros espacios. Aquí tenía un pequeño video, pero bueno, creo que se nos pasa el tiempo. Y aquí tenemos foto de todas las plantas que están hoy mismo en el plantón. Ya tenemos un conteo de más de 300 plantas. Realmente hemos cultivado muchísimas. Y bueno, aquí tengo unas fotos de los eventos importantes en los cuales hemos hecho las caminatas canábicas. Aquí vemos que en nuestros eventos van niños también. También las familias son invitadas. Y muchísimas gracias por su atención. Se los agradezco a todas y todos ustedes por escucharme. Yo repito, hablo con mis límites de estudiante de psicología, pero me da mucho gusto poder traerles información el día de hoy. Muchas gracias, Pierre. De verdad, admirable la chamba que están haciendo. Igual en el chat, pues, Julieta comentaba que de manera similar en Argentina está difícil la situación, mucha extorsión. Y bueno, Ulises, me parece que era Ulises, levantó la mano. Lamentablemente sí, ya estamos ahorita sobre tiempo, así que nada más quisiera hacer muy breve, unas anotaciones. La primera es que la lucha de la marihuana no es una cuestión de politiquería nada más, y no es una cuestión de que, digamos, tenga de la época de Diego Rivera en adelante. Por ejemplo, en el año 1908 se hizo una modificación a la Constitución de 1857, donde se empezó a regular la distribución y la producción, ¿no? O sea, ahí tenemos distribución y producción. Estamos hablando de aspectos económicos, básicamente, de mercado, que es lo que se está peleando ahorita. No, digamos que el problema no es tanto en sí el consumo personal. Lo que está detrás de esta reforma, lo que está detrás atorando esta reforma, la legalización para uso personal, etcétera, es más una cuestión de quién se va a quedar con todo el negocio, porque es un negocio muy grande. Y en la Ciudad de México, esos politiqueritos tienen muchos dinero para pagar ciertos, digamos, lobbies, cierto tipo de movimientos para que muevan a su favor la reforma, y a los consumidores históricos, a los consumidores de a pie, digamos, a los consumidores que la consiguen por vía narcotráfico, pues los van a dejar sin ningún tipo de beneficio real. Simplemente les van a cambiar de comprador y tal vez sea más cara, tal vez sean unas disposiciones que no le favorezcan tanto como le favorecían cuando estaban con el narcotráfico. Ese es un punto que me causa mucho ruido respecto a los movimientos que se generan en la Ciudad de México. El segundo punto es que, bueno, él habló de que iba a hacer una serie de antecedentes de la historia de marihuana, y no mencionó el hecho de que se empezó a penalizar en 1929 con la privación de la libertad. Sin embargo, esta ley era muy difusa y no se aplicaba. De hecho, hasta la fecha no se aplica. Como ustedes dicen, la policía lo usa como un método de extorsión, o sea, pagas 100 pesos, te dejan ir, tampoco es que te vayan a procesar. Entonces, yo creo que hay que dimensionar esta reforma y reconocer que hay voluntad, independientemente del color del partido, hay voluntad de que pues ya no se criminalice, ¿no? Y no es una lucha de una sola bandera, es una lucha general. Sí, gracias por tus aportaciones, Ulises. Y también quería yo enseñarles esta página de México Unido contra la Delincuencia, en donde están las instrucciones para quien quiera sacar su permiso, porque independientemente de cómo quede la ley, cada individuo en México ya puede sacar y tramitar él solo, siguiendo estas instrucciones, su propio amparo.
Entonces también eso lo quería yo comentar y darle las gracias a Pierre por todo lo que nos... ¿Cuál es el nombre de la página? Disculpa. México Unido contra la Delincuencia. Sí, oye Karina, y no sé si puedo hablar lo más rápido que pueda también para contestar a mi compañero o si ya se nos acaba el tiempo. Pues mira, la última y nos vamos. Contéstame. Claro que sí. Pues a mí me gustaría mucho contestarle a mi estimado compañero Ulises. Muy buenas noches. Y pues sí se mencionó que cumplíamos 100 años de prohibición en la presentación. Esta prohibición pues se genera en primer lugar pues en 1920 y se genera a través en el periodo en el que estuvo Álvaro Obregón. Asimismo, pues creo que fue una decisión política contundente, no hubo discusión política, fue inmediata. Y lo que se regula en los años que tú me dijiste, en 1908, pues realmente esa es la regulación acerca de los productos con marihuana, que realmente sí se comercializaban en la farmacia. O sea, había una venta de cannabis en la población mexicana, pero pues es en 1920 que se genera la prohibición. Y en el aniversario de esa prohibición, pues te digo, les comento, hicimos una hoja de marihuana gigante en el Monumento a la Revolución. Y pues mi plática me parece que fue en un contexto político, no fue un contexto absoluto, me parece que cabe mucho aclarar eso, que fue el contexto político, pero para darnos un poco cuenta de cómo ha sido esta discusión política en nuestro país, es lo que me interesaba compartir y le agradezco mucho a todas y a todos.